En momento de periodismo improvisado ya recibimos a Nelson Cecín y a Enzo Dinolfi. Otra vez erró. ¿Te cansas de vos mismo? Del primero que me aburro es de mí mismo, y eso es lit. Claro. Bien. Lit. Qué complejo. Lit, es lit. Y sobre todo cuando me hacen aparecer un día más a la semana, como fue esta semana. Cuando me explotan. No te quejes. Me explotan. Hoy ha sido el nada que perder de la queja. Nos hemos quejado Sí. todos Sí, ya en este pero nada que ¿sabés perder. qué? La peor queja que yo tendría No, basta, no, sí. es cuando, me te miras piden serio así. la peor queja es cuando te piden, te dicen, mirá, hacele esta pregunta al entrevistado porque conoce feo el que te tema. portaste, qué feo Y que el, te y el portaste. entrevistado te dice, no tengo ni idea de lo que me estás hablando. Claro, no lo conozco. No conozco conozco a a la persona. Es tremendo. Es tremendo. pero yo Vamos me a daría- contarle a la me daría audiencia. vergüenza, Espera, vamos a mire. contarle a la Vamos a audiencia. blanquearlo, vamos a blanquearlo. Claro. Ayer cuando le presento al señor Nelson Cecín Sí, las posibles preguntas para Paulinho Mosca, Exacto. me dice, pero preguntale por este señor, porque fue un referente en la vida de Paulinho Mosca. Cierto. Le digo, no sé quién es este señor Nelson. ¿Cómo que no conocés? ¿Cuántos años tenés? ¿Te hacés la quinceañera? Exacto. Todo eso me Vamos a dijo decir quién es el señor, turco. porque- No, no lo digo. Ah, porque ahí quedas pegada vos. Claro, no, me da No le vergüenza digamos. que No, pobre dejemos al señor, señor, claro, señor. déjalo en paz, Dejemos al que señor. descanse en paz. Está. No es ¿Y necesario. ahí qué pasó con el entrevistado? Contá que El viene la parte más entrevistado linda. no tenía ni idea quién era este señor. te dijo el entrevistado? Me dijo, mirá, trabajé con fulano, con vegano. Me nombró más de 20 artistas uruguayos espectaculares, que los No. conocemos todos. Y no este. Y a este señor no lo conocía. Y yo en ese momento me acordé de ti, de la Chela, de todos. Qué espantoso que te Impresionante. pase eso. A mí No la verdad sabía, que me daría por vergüenza suerte, eso, ajena. el pulpo lo cortó, lo sacó Ah, y no no apareció. salió. Ah. No apareció, no Debo apareció. confesar Momento que incómodo. debo confesar que estuve tentado buena parte de la tarde de ayer haciendo esa A edición. dejarlo. ¿Eh? A No, dejarlo. me Hacer un tenté yo corte. de. Claro, Bueno, no, lo tuve que quitar porque, claro, era bastante evidente que era una equivocación. Está, Claro, es pero un quiero error. verlo yo después porque me No, quiero ver la sí, cara. sí, eso La está cara me en encanta. Qué internet. vergüenza, Está. qué vergüenza. Entonces yo- la pasé mal. Yo, Sí. yo te disculpo. Son pocos. Yo te disculpo ante la audiencia. Tranquilo. Bueno, chiquilinas y chiquilines. Suerte que es el director periodista. Eso es lo más pavoroso. Pero es cierto, y te lo dicen con tanta convicción. Te dicen, mira que este tipo conoce, y aparte, ese tipo que vos no querés nombrar, el músico nuestro, es un músico de culto. Claro. ¿no? Sí, claro. De culto para una élite, pero de culto al fin. Yo te- Entonces, dale. Te quiero hacer una pregunta ¿Cómo no? para vos. Cuando terminaron la entrevista, Sí. Paulinho, ¿buscó quién era esta persona? Ah, para mí sí. Para mí también. Para mí también. Para El pulpo el dice pulpo que Para no. mí también. Sí, yo creo que buscó. Paulinho, Ni se va a acordar del un nombre, tipo ¿no? maravilloso y además un tipo muy inquieto, como contó Sí, en la sí, entrevista, sí, que sí. estuvo muy bien la entrevista, a pesar de ese error tuyo. Al ser un tipo inquieto, yo creo que se quedó, si te entendió bien Sí. el nombre. Me gusta del porque músico él lo quiere... repetí. y el coso. No, no, Sos testigo. Soy testigo, Pulpo, soy testigo. sos Se lo dijo. Yo creo que entonces. Hasta le dijo el apodo y todo. Hasta le dije Dijo el cuándo- nombre, el apellido, el ¿Cuándo apodo. había fallecido? Le ¿Cuándo dije. había fallecido? Le agregaste Claro. un iño, fulaniño. ¿Estás segura que no? Principiño. ¡No! Ya quemó todo. Ya, ella no quiere quemar y quema, increíble. Dale, ya está. Pero qué maravilla. Bueno, quedará Quedó para para los anécdota. anales Anécdotas. de los errores periodísticos. Tremendo. Ay, ay, ay. Bueno, ahora siguiendo con los errores periodísticos tenemos Mirá que- mirá que- ya arranca así. Hemos Sí, tenido arranca errores así. periodísticos buenos, ¿eh? No, No, a lo largo de estos pero años. ¿sabes qué? Para que no se crean que somos tan Yo que- importantes. Y Luqui que quiere hacer el partido de los periodistas. Qué partido más aburrido, la verdad. Vas a hacer el partido de los errores permanentes. Pero si vos sos entonces. parte del partido. Por eso mismo. Por eso mismo. No cuentes conmigo. El partido Ya se de los bajó. periodistas, Ya no. se bajó. Se bajó Sí, antes. pero no sabía que le quería llamar el partido de los periodistas. No, partido periodístico. No, peor. El PP. todavía, ¿no? No, Luca, voy contigo si buscamos otro nombre, pero si no ya vamos Después a del tener improvisado lo hablamos bien. 3 votos vamos a tener ya, de por sí, con lo que, que estamos. Van a ser la persona que vas a nombrar. Voy a hacer la Luqui y el turco. No, ahí está, vamos a hacer los 3. Porque hablando de esto Qué lindo. que nos trajeron, Qué fórmula. empezando a hablar Qué interna. para lo que nos trajeron aquí hoy, más allá de los errores periodísticos de Ale, quería, lo intitulé esto Explicaciones de una derrota. ¿Por qué? Porque esta semana empezaron a conocerse voces
muchas voces, algunas de peso dentro del oficialismo, bueno, ensayando algunas de las respuestas, algunas más o menos pensadas y otras, digamos, productos de enojos acumulados durante estos 5 años. Yo supongo que algunas han sido bastante reflexivas, pero bueno, yo entre toda la tanda de explicaciones que ha salido, seleccioné algunas que me parecían, digamos, tanto por quienes la decían como por lo que decían, me parecían de las más relevantes, ¿no? Y quería empezar por una que yo no la había registrado al principio, pero creo que fue el lunes, conversando con Caetano, surgió la conversación, che, mirá esto, ahí leí atentamente y me pareció interesante por, digamos, por el emisor y por lo que emite, las dos cosas, ¿no? Porque y por la llegada. Y la llegada también, claro, por supuesto, y además porque salió al otro día, salió el lunes, y es la mirada de ni más ni menos que del director del diario El País, Martín Aguirre, ¿no? Una reflexión en la madrugada, digamos, porque claro, sí. En la noche madrugada. Sí, y yo seleccioné algunas cosas, dice el director del País. Dice que por estas horas ya se empiezan a escuchar algunas críticas al tono de campaña y en general del gobierno que pueden ser atendibles. Tal vez la más sonora es que el resultado sería responsable de haber mantenido un tono blando en lo ideológico, no haber profundizado en reformas más acordes con el espíritu liberal en lo económico y conservador en lo social. Claro. O sea, digamos, lo que está pidiendo acá o está diciendo es, bueno, fuimos demasiado blandos, ¿no? Tanto en los cambios económicos como en las transformaciones sociales, sobre todo las transformaciones sociales vinculadas a, yo supongo que está hablando a, digamos, agenda de derechos, claro, etcétera, etcétera, ¿no? No fue tan a la derecha como pretendía. Exacto. De todas formas, habría que matizar ahí que, bueno, se aplicó un modelo económico claro, liberal, digo en términos de el modelo económico. En lo conservador y lo social se puede discutir un poco más porque es cierto que este gobierno no fue marcha atrás con las grandes leyes que se votaron durante los gobiernos frente amplistas en materia de derecho, aunque digamos en la práctica cotidiana, por lo bajo, o sea, se le sacó fuerza, digamos, no se procesaron nuevas profundizaciones de esas políticas, digo, estamos pensando en toda la interrupción voluntaria del embarazo, la cancha que se dio a los objetores de conciencia, o sea, hay un montón de cosas que pasaron, pero yo digo, en lo económico, vaya si se fue, ¿no? O sea, las múltiples desregulaciones que hizo este gobierno, sobre todo en materia de servicios públicos, son una línea claramente de liberal o de derecha en materia económica, ¿no? Pienso en los cambios en las empresas públicas. O sea, hemos tratado varias veces acá, varias empresas, bueno, Antel ni hablar, con todo el tema de la liberalización de la fibra óptica. Eso que es inútil, las políticas favorables los canales privados, a los también. Grandes clientes, claro. Y después la aplicación de una teoría del derrame, obviamente que tuvo las consecuencias que tuvo, pero hubo reformas liberales, ¿no? Bueno, la entrega del puerto. Pava de caramelo, ¿no? Entonces, digo algunos matices con esto porque, no sé, a menos que más acordes con el espíritu liberal en lo económico signifique para el articulista, digamos, barre con el Estado. Sí, privatizar absolutamente todo. Exacto, pero eso era una agenda de los 90. Si gobernaste como socialdemócrata, continuó el articulista, hiciste todos los deberes en materia económica, si encaraste una campaña con permanentes guiños al centro y perdiste como en la guerra, algo allí no está bien. Qué fuerte igual decir perdiste como en la guerra, ¿no? Claro, porque primero no perdiste como en la guerra. Y segundo, yo creo que el articulista, sin duda, para ser director del país, tiene que entender mucho de periodismo, pero me temo que entienda muy poco de política. Porque no hay ninguno de los grandes partidos políticos que haya crecido o accedido al poder sin acercarse al centro. O sea, no hay ningún gran partido político que haya ganado con discursos de barricada, ni haciendo, digamos, proponiendo políticas de extremas. Continúa el artículo, dice, no había ningún elemento objetivo que hiciera que este gobierno no siguiera en el poder. Atención, no había ningún elemento objetivo. Pero sí hay uno central, que los jerarcas de la coalición parece
parecen en general haber dejado de lado. Y es el tema de la batalla cultural. Otra vez volvemos al manido tema de la batalla cultural que parece Manini que se Río, usa. Graciela Bianchi, el hombre propuesto. Bueno, Domenech. Aquí en estos micrófonos. Aparte entra todo. Es como si perdimos no porque gobernamos mal, sino porque no hicimos notar lo bien que gobernamos. Es un poco ese juego de, ¿no? A través de la batalla cultural. A lo que nos vamos a referir un poquito más adelante también. Y termina Aguirre diciendo: hay un último aspecto digno de analizarse de este resultado y no es particularmente edificante, y tiene que ver con que el electorado ha premiado una forma de hacer oposición de completa tierra arrasada a un partido que a los 15 días de asumir la calle Pou le hizo un caceroleo, que le infiltró la fiscalía y la usó para la politiquería más mezquina, que le inventó 25 escándalos de corrupción que en el fondo no eran nada. Ah, no. Ah, bueno. ¿En serio? ¿En serio? 25 escándalos de corrupción que en el fondo, o sea, digamos, por respeto a la capacidad de pensamiento de la gente, no voy a nombrar ningún hecho que contradiga esto, porque eso sería medio ofensivo, ¿no? Termina con preguntas. ¿Qué lección le deja esto a los perdedores? No pocos dirán que el peso de las urnas entre las víctimas de aplastamiento ha dejado a la famosa positiva. Lo verá igual la calle Pou. Esto necesita un editor, pero bueno, lo que quiere decir es que las víctimas de la derrota, una de las víctimas ha sido la famosa positiva, ¿no? Frase que ha utilizado con frecuencia la calle Pou. Y acá hay una interpelación directa al presidente, ¿no? Lo verá igual la calle Pou, o sea, que fue el responsable, está acusando, o responsabilizando al presidente de ser blando en la aplicación de sus políticas económicas, de no haber impuesto otra agenda en materia sobre todo social, pero no en políticas sociales, sino de realmente en agendas de derecho con otro signo, un poco más lo que ha reclamado Manini, y ser en definitiva, bueno, a través de su gobierno, uno de los responsables principales de la derrota, ¿no? Algo parecido en esa línea ha ido el senador Da Silva, ¿no? Que sostuvo que la derrota... ¿Puedo decirte una cosita antes de que sigas con esas voces? Porque tiene que ver con el país. Hoy de mañana miraba la tapa, ahora la volví a abrir acá en el celular del país, que es: devaluación de Brasil afecta a la actividad local, medidas impactarán en turismo. Orsi, ya manifestaba que Orsi iba a enfrentarse con este problema. Nada, digo, desde la primera semana estamos teniendo algunas... que la tapa sea devaluación de Brasil afecta a la actividad local, que las tapas empiecen a hacer estas, ¿no? Esta semana. Bueno, habla... No hay nada nuevo en cuál es la línea del país, pero digo, habla de empezar a alentar cucos, que seguramente la semana pasada, cuando todavía no está definido quién iba a ser el gobierno, no se hablaba de las grandes preocupaciones económicas que iba a tener que enfrentar Delgado. Correcto, pero además no es... Y que va a tener que enfrentar ahora el próximo gobierno, ¿no? Como es el aumento de la deuda pública, etcétera. Bueno, tampoco se hablaba de eso, pero digo, en realidad de las preocupaciones que ahora le aparecen al diario El País... Claro, pero no aparecen ahora tampoco, digo, una semana después de la elección. Pero además ten en cuenta que, digamos, las tapas de cualquier diario hoy en día, no solo El País, por sí misma no valen mucho, porque digamos cada vez hay menos. No se imprime. No, está bien, pero entrabas a la web y era la noticia principal. Pero voy a reforzar tu argumento en el sentido de que esas, por lo general, noticias publicadas que son la materia prima de trabajo de otros medios de gran alcance, como por ejemplo televisión. Claro. Ese es el tema. O sea, no es que se agote en, digamos, porque te pueden venir a discutir desde el punto de vista de la llegada comunicacional. Y con Argentina, porque el Observador también sacaba hoy cosas preocupantes de ranking en materia económica, que no quiere decir que no existan esos rankings, pero figuraban allí. El Observador, que sabemos que es un medio argentino ahora, el otro día veía a alguien que publicaba: estamos más preocupados por lo que pasó en Uruguay los libertadores
libertarios argentinos que en Uruguay. Y es verdad que en las redes se veían algunas manifestaciones. Eran brutales. Bueno, el dueño del Observador. Agustín Laje, que Claro. salieron a responderle, Daniel Radí, además, bueno, Claro. acá no existe tal grieta como que quieren instalar desde allá, ¿no? Claro, como diciendo que no conoce la idiosincrasia uruguaya tampoco. Ah, o sea, hay una injerencia de la política argentina más rancia y de los medios, ¿no? Que levantan estas cosas. Sin duda, pero digo, no te olvides que, bueno, el dueño del Observador ahora, uno Claro. de los dueños, es el canciller argentino, ¿no? Claro. O sea, Gerardo Bartín. Que era el embajador en Estados en Unidos. Estados Unidos. exacto, pero decía, el senador Da Silva dice que la derrota demuestra que al Frente Amplio se le gana por derecha. Está claro que si le intentás ganar por izquierda, te comen dos panes. O sea, refuerza la línea de no derechizamos poco. Tuvimos que ir un poco más hacia los extremos. Cuando eso no es cierto en los discursos. O sea, en los discursos fue, digamos, el senador Da Silva y varios senadores del Partido Nacional, y no los más clásicos, porque es muy fácil hablar ahora de la senadora Bianchi, ¿no? Sí. Pero no, otros senadores, digamos, mejor reputados, como estábamos hablando del exministro García, también fueron con discursos, pero sumamente duros, contra el Frente Amplio, y que representaban una posición mucho más volcada a la derecha. Sí, ¿no? yo creo que ideológicamente incluso fue más García que Sebastián Da Silva, Claro. porque en los modos quizás era peor Da Silva, pero en lo ideológico, en el contenido era peor. Era mucho más Javier combativo García. Y mucho más dañino el discurso claro. que tenía, ¿no? Entonces, qué relativo que es todo esto, ¿no? Después hubo otras explicaciones de la derrota, como por ejemplo, no hubo un ministro que recorriera el país entero, que saliera a hablar de los logros del gobierno, o hay compañeros que están enteros, que no se ensuciaron tanto y no tienen las patas cansadas. Sí, están enteros, pero afuera del gobierno. Yo creo que quizás no salieron, si en caso de que esto sea cierto, que hubo algunos que no se cansaron las patas, como dice acá, quizás no estaban tan convencidos de que este hubiera sido un buen gobierno, o quizás, digamos, no sabían cómo defenderlo en todos los planos, ¿no? Digamos, no sabían cómo defenderlo sin entrar en la demagogia más pura y dura, o peor, el caradurismo más puro y duro. Lo ¿no? que pasa es que la comunicación siempre estuvo muy centrada en el presidente de la República y cuando dice que faltó comunicación para hablar de los logros, en realidad lo que más tuvimos fue comunicación hablando de logros que parecían irrisorios porque realmente uno cuestionaba si eso era un logro o no era un logro, pero lo tuvo todo el presidente de la República. No solo la comunicación, o sea, todo el gobierno fue... Bueno, muy presidencialista, sí, centrista, sí. ¿no? Ahora, cuando los escándalos se hacían públicos, muchas veces salía algún ministro, por ejemplo, a dar la cara y después había que dar marcha atrás con lo que había dicho. Entonces, frente a estos errores también se elegía a un vocero por cada una de las cosas. Sí, los claro. ministros no tuvieron la oportunidad de salir libremente a hablar con la prensa tampoco. No, pero aparte yo me imagino en esta campaña, no sé si se refiere a esto o no, pero me imagino un Heber, ¿no? O sea, no era fácil enfrentarse con la gente y decir, como dijo desde la tribuna, no nos perdonará el éxito. No volvieron las carteras. Pero además fue derrotada su lista, su candidata. Por supuesto. O sea, hay cosas que son mucho más espesas que algunas explicaciones livianas, ¿no? Después es bastante raro haber perdido después de la gestión de Luis. Dice otro alto dirigente. Yo creo que este alto dirigente o bien vive en el eje de Carrasco o pertenece a la Asociación Rural de Soriano. Si no, no podría haber hecho ese comentario. Específico. Después vienen todas las explicaciones que involucran a Valeria Ripoll, a la compañera de fórmula de Delgado, ¿no? Dice, claramente no cumplió con el objetivo, que era el voto metropolitano. Yo acá me permito dudar. Yo creo que el voto metropolitano es lo que mejor le puede haber salido. Sí, porque lo decía Schipani, la fuga. Schipani, lo decía ahora Diego en su informe. También, sí. O sea, se contuvo la fuga en Montevideo mucho, sí. ¿no? Sí. Incluso de octubre a noviembre es donde menos pierde la coalición, en Montevideo. El FA gana con el interior. Exacto, o sea, no es sí. Digamos, si Ripoll fue elegida para el área metropolitana, algún efecto surtió, tuvo, pero fue el interior el que le dio la espalda. Y además realmente en departamentos con el Partido Nacional que
que claro, marca bastante. Artigas, 33, Cerro Largo, por ejemplo, ¿no? Que ahí ganó una cantidad de votos en comparación a octubre a noviembre, exacto, ¿no? Exacto, sí. Después otras explicaciones, el discurso de Delgado, que buscó al mismo tiempo que polarizaba con la izquierda, bueno, lo que ya vimos, incluir a algunos de sus actores en Sí, el las contradicciones gobierno, en la última semana de campaña. Yo creo que esta gente hubiera querido un discurso mucho más combativo de Delgado, y solamente combativo, ¿no? Bueno, como lo fue en el debate presidencial también, ¿no? Lo fue en el debate presidencial, es que era muy difícil, vamos a repetir, el lugar en que quedó Delgado después de octubre, muy difícil, porque no tenía ninguna gobernabilidad. Entonces, por eso es que yo creo que ingresó en esas contradicciones, que yo creo que hasta eran inevitables, porque era un catch-all que quería agarrar a todos los públicos, y no podía, porque o agarrabas a los tuyos combatiendo al Frente Amplio, lo cual hizo, o apelabas, digamos, a la mano tendida y a la palmadita en la espalda para decir, voy a cogobernar con el Frente Amplio, ¿no? Bastante bien le salió, ¿no? Pero bueno, pues digo, por esto que decimos, que no coincidimos, me parece que acá por lo menos no coincidimos con esto de Aguirre, que perdió como en la guerra. No perdió como en la guerra. Yo creo que, haber tenido 100.000 votos menos que la fórmula triunfadora no es para como la guerra, me parece a mí, ¿no? Y son datos que va a haber que seguir, digamos, analizando y desbrozando, porque hay una dimensión de las políticas del gobierno que yo creo que, aún perdiendo, no se condicen del todo, me parece a mí, con la distancia electoral entre una fórmula y otra, ¿no? Y contra lo que dice Aguirre, ¿no? Esto de volcarse a la derecha, Cabildo Abierto podría haber votado un poco mejor si el discurso fuese ese, si el respaldo de la sociedad fuese contra la agenda de derechos. También, es todo digo, no es lo único, no es el único factor que lo hace perder votos a Cabildo, pero podría haber votado un poco mejor. Pero es todo muy discutible, porque yo no he visto a nadie capaz que haga una afirmación gruesa, pero con un discurso ultra rancio de derecha en esta campaña. Ni siquiera el regreso de Bordaberry, que uno podía haber pensado que, bueno, expresaba esa derecha más clásica, más tradicional. Vino con otro tono también, ¿no? Vino con otro tono. Sí, quien ¿no? fue más así fue Cabildo. Sí, Cabildo fue, claro, lo fue, sí, bueno, y así también le fue lo que vos decías, ¿no? Pero yo no vi un sector que expresara claramente, en términos vulgares, al ultraje en esta campaña, ¿no? Después hay otro comentario que lo hizo Robert Silva, y dice que hubo problemas para comunicar las cosas buenas que hizo el gobierno. Otra vez los problemas de comunicación. Esto es como la batalla cultural. O sea, los errores políticos que se quieren disfrazar de problemas de comunicación. Y como vos decías, vaya, sí se destinó algún recurso que otro del Estado a comunicar en este gobierno, ¿no? Que ese puede llegar a ser otro mito que me parece que en algún momento habrá que discutir, que yo tengo, digamos, mis reparos con el mito, que este gobierno comunicó bien, y que este gobierno fue, lo mejor que tuvo fue la agencia de comunicación, y que este gobierno, yo creo que en varios momentos del gobierno, y sobre todo en los momentos de crisis, después de la pandemia, vimos que hizo agua por todos lados. No, bueno, hablando del agua, en la crisis del agua, por ejemplo, fue un claro ejemplo de la mala comunicación. La crisis del agua, los episodios de corrupción. Bueno, ¿se acuerdan aquel día que estuvo la reunión en Torre Ejecutiva y se determinó que abajo hablaran los ministros? Sí, claro. Y no se sabía quién iba a hablar, si el ministro de Ambiente. Claro, pero terminaron diciendo era agua bebible también. Exacto. Y claro. Digamos, una política de era comunicación. indefendible también. No, sí, también. O sea, ¿qué ibas a decir? Claro, Agua potable no podías decir. Pero no hubo una política ordenada de vamos a establecer que todo lo lleve Delgado, por ejemplo. Claro. O sea, tuvieron una reunión y bajaron los ministros y no se sabía quién iba a ser el vocero. Digamos, una política de comunicación robusta tiene que tener, digamos, además de un buen diseño, una buena ejecución desde sus etapas. ¿Ustedes se acuerdan cómo arrancó este gobierno anunciándonos que iba a tener un vocero presidencial? Nunca estuvo. Que jamás. Creo que tuvo una vez. Una vez. Y a medio camino después. Pero nunca más. La nada misma, ¿no? Claro, yo creo que, acá se confunde de algún modo, digamos, una política robusta de comunicación con un buen comunicador como lo ha sido el presidente. Sí. Son dos cosas completamente distintas, ¿no? Sí, porque si yo tengo un buen comunicador, bueno, me ahorro el 70% de la política de comunicación, porque la hace. O la comunicación alrededor mismo del presidente también, porque, los casos de corrupción, por ejemplo, que si bien rozaban al presidente por las figuras que eran, no lo termina salpicando tampoco. Pero aparte, la política de comunicación
no es solo la del presidente. Vos tenés todo un poder ejecutivo. Sí, para ganar un gobierno no basta. Claro, que no es que porque cualquier, digamos, éxito comunicacional del presidente te lo puede tirar abajo un ministro. Sí, claro. Con una metida de pata o con una mala política pública o con lo que sea. Entonces, eso lo cuidaron muy bien. Es mucho más complejo. Relativamente. Bueno, en algún momento relativamente, fue muy difícil, porque digamos, temas, ¿no? sacarle el periodo de pandemia que fue excepcional y que estaba toda la atención concentrada en esa, y que ahí a golpe de conferencia de prensa y todo eso se fue instalando un clima y se fue instalando un claim como el de la libertad responsable. Después que pasó eso, yo te nombro varios ministerios. ¿Cuál fue la política comunicacional exitosa del ministerio, de un ministerio como el del Interior? ¿Cuál fue? Vos tenías ambiente. ¿Cuál fue ambiente con el tema de Peña, turismo? O sea, tenés muchas, Sí, sí. mucho para repasar ahí, ¿no? Y después incluso Arbeleche fue mejorando mucho durante este periodo. Las primeras veces que tuvo que enfrentarse a hacer rendiciones y demás ante la ciudadanía. Estuvo complejo. Incluso Arbeleche, yo qué sé, la OPP con Alfi, o sea, no, la verdad. Alfi declaró pocas veces y las pocas veces que declaró es la que recordamos de la teoría del derrame. No, en serio, digo, pocas veces salió públicamente a dar... Y otra recordada de Alfi es que no supo explicar por qué aumentaba la pobreza infantil. También, sí. O sea, no. Lo que sí ha sido muy bien utilizado son las herramientas de comunicación que tiene el Estado. Sí, yo que sé, puede ser, sí. Cosa que antes no se utilizaba tanto, quizás. Puede ser, ahí yo no sé, no he profundizado mucho en el conocimiento, pero puede ser, hay que ver los resultados que le ha dado, si en caso que la hayan utilizado mejor, ¿no? Porque ayer decíamos con Preve, de la investigación que hizo a través del pedido de acceso de cuánto se gastó en la salida, no sé si en los últimos 2 meses, con el presidente, en viático y todo lo demás, para publicar todo el equipo audiovisual. Exacto, en las redes, en Instagram, etcétera, etcétera. Y bueno, digamos, eso era, además, ¿cómo te puedo decir? Lo que antes en el socialismo real se llamaba el culto a la personalidad. Digamos, el presidente en plena campaña, cuando, bueno, el presidente no estaba en campaña, no debía estar en campaña, pero se pensó que la imagen del presidente iba a sumar, a ayudar a que su delfín ganara caminando, ¿no? Que como igualmente dicen los dirigentes oficialistas, claro, es contrafáctico pensar que hubiese pasado si él a su vez no salía, si hubiese sido mayor la pérdida, ¿no? Sí, es contrafáctico, pero hay muchas cosas contrafácticas. Uno se tiene que quedar con lo fáctico, lamentablemente en esto, que es que salió. Que salió y no ganó, pero tampoco perdió como en la guerra, a eso me refiero. No perdió, yo no digo que haya perdido. No como en la sabemos guerra, si no hubiese participado en nada, si hubiese perdido algún puntito más del Partido Nacional. No sé si tampoco, si no participaba, hubiera perdido como en la guerra. Por eso son cuestiones, esas contrafácticas. No sé, yo los elementos que tengo son los elementos de la realidad, que te dicen que perdió. Y perdió sorpresivamente, porque yo le creo a todos los dirigentes del oficialismo que quedaron azorados diciendo perdimos. Bueno, Domenech lo dijo muy claramente acá, ¿no? Es que no pensábamos en la derrota. Claro, por eso mismo. Entonces, es un doble impacto de lo de la derrota, ¿no? Pero más allá de todo esto, ya tenemos que ir cerrando. A mí me quiero mínimamente reparar en las preguntas que yo he visto que han faltado en esas explicaciones, ¿no? Faltan muchísimas preguntas por responderse en esas explicaciones, porque acá apenas fue un paneo y digamos con bastante poca sustancia en la reflexión que han hecho, ¿tá? Incluso la de el director del país que yo citaba. Es un análisis, digamos, bastante superficial para mi gusto, que se maneja básicamente con consignas, ¿no? Pero no con datos de la realidad poderosos. Una de las preguntas decía es cómo se perdió con todo el ecosistema mediático a favor, ¿no? Esa es una de las preguntas que uno tiene, volviendo al tema de batalla cultural. Porque bueno, ayer lo mencionábamos, ¿no? Todos los grandes medios, por lo menos, con múltiples beneficios en este gobierno, y que naturalmente
pusieron, digamos, sus líneas editoriales en juego a favor de la mirada del gobierno, y tuvimos el resultado que tuvimos, ¿no? Bueno, otra vez a insistir con el papel del presidente en la derrota, ¿no? Eso lo despuntamos bastante ayer, que era desde el presidente apareciendo en todas las papeletas con el traje presidencial, hasta en la noche misma del domingo estar dando vueltas con el candidato Delgado por ahí, ¿no? Que ahí Domenech pegó, no así los blancos, pero no, los blancos no se metieron con el presidente, tampoco los colorados se metieron con el presidente. Tampoco. No. Los colorados, qué lindo va a estar los colorados. Está ¿no? complicado. Qué lindo va a estar esa interna, digo, va. En esa interna, además, en el marco de que todos somos coalicionistas. Imagínense, para armar la carpa de la coalición cuando no se puede armar. ¿Qué pasa si se queda una varilla de esa carpa? No se puede armar el iglú del Partido Colorado, ¿no? Porque es como no, Pedro pegó primero. Sí, claro. Qué varilla, ¿no? Ya se presentó como interlocutor del presidente. Sí. Bueno, más o menos también lo previsible que habíamos hablado, Sí, ¿no? sí. Un liderazgo en disputa. El que tiene la mayor bancada. El que tiene la mayor bancada es Bordaberry, y la va a hacer pesar. Y el que tiene otro tono también, un tanto conciliador, negociador, digo, teniendo en cuenta también cómo ha sido la campaña de Ojeda contra el Frente Amplio durante estos últimos meses. Sí, Tiene experiencia también, ¿no? Sí, también, claro, sí, también. Sí, Mucha experiencia, la verdad. y no empieza recién como Ojeda, que dijo, yo recién claro. empiezo. Entre las preguntas, bueno, la incidencia de los escándalos de corrupción, cuánto fue que incidió, y hubo muchos. Cuánto incidió el bolsillo y el fracaso del derrame, ¿no? Y después, hay una cosa un poco más, si se quiere, teórica. ¿Cuánto incidió la falta de un proyecto de país con reformas fundantes que le pusiera épica e ilusión a una gestión que yo creo que se agotó en lo administrativo? ¿Ah? No hubo reformas ni hitos de gestión entusiasmantes, movilizadores. ¿En qué pienso? Pongo algunos ejemplos de los gobiernos del Frente Amplio. Me refiero, yo qué sé, a un hito como la creación del MIDE. Y lo que Claro, tuvo que ver 2005 eso, fue una cosa refundacional. en muchas cosas, exacto, de 2005 a 2010 hubo muchas cosas refundacionales, pero también de 2010 al 2015 hubo otras cosas que, no sé si refundacionales, pero que marcaron hitos de gestión y que, digamos, se imbuyeron de esa épica, ¿no? Bueno, ni hablar de la estatura internacional de Mujica, en esa época que generaba, digamos, una épica en sí misma, ¿no? La agenda de derechos. La agenda, la reforma pro derechos, el impulso, que capaz que pasó más desapercibido, que se le dio a las empresas públicas, o sea, la inversión mayor que hubo, digamos, en las últimas décadas, la inversión de las empresas públicas. Sí, con sus críticas en su momento. Pero con todo lo que vos quieras, pero te digo, en la parte, sí, ni hablar, con las críticas en ANCAP, pero críticas en ANCAP, que también, digo, son cuestiones que, digamos, con todas las críticas que hay, la famosa desulfurizadora que hizo ANCAP fue la reforma ambiental más grande que hubo en este país en décadas. Claro, pasa que ese costado queda absolutamente de lado, ¿no? Por los otros escándalos. Pero digo, pero bueno, lo dijo el propio Mujica, o sea, inviertan, o sea, abrió la billetera y repotenció y paró a las empresas públicas. O sea, ninguna de esos, digamos, de esos hitos de gestión y con cierta época vimos en este periodo, ¿no? Entonces creo que también eso puede haber incidido en algo. Muchas gracias. La audiencia, perdón, Dale. le dice 11, hora turco, te dicen, te están Bueno. controlando.